Paz, hermanos, es una alegría, hermanos, una vez más estar estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que hermanos, ¿me escuchan, verdad, hermanos? Sí, hermano. Bien. Quiero que iniciemos, hermanos, por favor, con una pregunta que el Eterno le hizo a uno de los primeros hombres. Una pregunta que muy importante y que de repente, si se hiciera hoy a uno de nosotros, ¿qué respuesta estaríamos dando? Y quiero que recordemos esa pregunta, está en el libro de Génesis. En el capítulo 4, hermanos, y el verso 9. Génesis, capítulo 4, y el verso 9. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? En otras versiones dice, ¿acaso soy guarda o guardián de mi hermano? Pero miremos, hermanos, la respuesta en este pasaje de Caín. Entonces el Señor o el Eterno preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. Y como surge una palabra por ahí, hermanos, una respuesta con mucho sarcasmo. ¿Acaso soy yo el guardián? ¿O acaso es obligación mía cuidar de mi hermano? Si ahora mismo el Señor nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿qué respuesta daríamos? Si ahora mismo el Señor dijera, Eliazar, ¿dónde está tu hermano Dani, hermana Isabel? ¿Dónde está tu hermana Vidal, tu hermana Eli y todos los que estamos ahora mismo aquí? ¿Qué respuesta le daríamos nosotros al Señor? Hablando de la plataforma, por ejemplo, un lunes, un jueves, un domingo. ¿Qué respuesta daríamos nosotros al Señor si nos dijera, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están? ¿Qué sabes de ellos? De repente, hermanos, podemos dar la misma respuesta que dio Caín. ¿Acaso soy yo guardia? ¿O acaso es mi obligación estar pendiente de Isabel, de Dani, de hermano Napo, Carlos, de Pedro, de mis hermanos en la congregación? Y no solamente de mis hermanos en la congregación, sino en sí todo mi prójimo. ¿Qué respuesta daríamos nosotros al Señor? Sería buena la respuesta de
de Caín sería mala. Todos sabemos que es una respuesta totalmente equivocada. Una respuesta, hermanos, que debería de ser en el momento que nos hacen la pregunta, una respuesta totalmente sabia. Una respuesta totalmente de convencerlo en que yo estoy pendiente, aunque él lo sabe todo. De convencerlo en que yo estoy pendiente. Independientemente de nuestra congregación, fuera de nuestra congregación, vuelvo a decir. Pero el yo estar pendiente de las personas, lógicamente, de las que conozco, de las que están de repente archivadas en mi teléfono. Cuán importante, hermanos, es nosotros estar pendiente de las personas que han estado cerca de nosotros. Muchas veces, hermanos, pueden pasar meses, semanas, meses, y no sabemos de un hermano, no sabemos de un hermano. Y anexando un poquito, una respuesta un poquito por ahí fea, ¿qué me importa a mí? Mi hermano, ¿qué me importa, mi hermano? Cuán importante, hermanos, es nosotros estar pendientes de toda la familia de Dios, de todos. Mira lo que dice el libro de Mateo. Qué importante, hermanos, lo que nos dice aquí. Y es un puntito que debemos de tener, hermanos, nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no debemos de olvidarnos. Capítulo 22 de Mateo. Y pongámosle mucha mente, hermanos, a esta partecita. Verso 36. Vamos a leer desde el verso 35, hermanos. Uno de aquellos maestros de la ley, para atenderle una trampa, le preguntó. Disculpe, hermano, ¿qué versículo? Mateo capítulo 22 y el verso 35, hermano. Dice, uno de aquellos maestros de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El maestro le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante mandamiento y el primero de todos. Verso 39. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Preguntémonos, hermanos. ¿Estaría Caín cumpliendo con este mandamiento? ¿Qué era su hermano Abel para él? ¿Sería su prójimo? ¿Tendría la obligación de cuidar de él? ¿Tendría la obligación, hermanos, de estar pendiente de él? Mira qué mandamiento más hermoso y muy difícil de cumplir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En cierto momento una persona dijo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo? Muy cierto. ¿Cómo voy a amar a otro si no me amo yo? Si no valoro lo que yo soy. Si para empezar, este cuerpo es templo y morada de ese espíritu.
Entonces sí, hay razón. ¿Cómo voy a amar a otro si no me amo a mí? ¿Cómo me voy a preocupar yo por otro si no me preocupo por mí? Gran ejemplo nos dejó aquel samaritano que pasaron antes que él varios personajes todavía aún más importantes que él. Y qué gran ejemplo nos deja cuando pasa por aquel camino. Toma a aquel hombre, lo pone sobre su animalito que llevaba, lo lleva a su sitio para que le curen y todavía se despoja de una parte económica para que le cuide. Y si había algo más que pagar, se lo hicieron saber. Muchas veces nosotros, hermanos, hay personajes que nos dan un ejemplo tan grande y personas que han tenido un camino de repente oscuro en su momento, pero que siempre podemos aprender de ellos, que siempre nos van a dejar un ejemplo, nos van a enseñar algo que nosotros muchísimas veces desconocemos. Tal parece, hermanos, que no hay arma más grande en este mundo que el amor. Tal parece, hermanos, que si nosotros viniéramos y tratáramos de que esa palabra germinara dentro de nosotros como debe de ser, qué hermoso sería. No estaríamos viviendo un mundo como se está viviendo ahora mismo. No estarían naciones contra naciones en esta forma en que está. Cuán importante, hermanos, es aquel salmo, hermanos, que todos conocemos. Cuán bueno es habitar, dicen los hermanos, juntos en armonía. Pero cuando leemos ese Salmo 133, verso 1, dice cuán importante o cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. No nos está hablando solamente reunirnos un sábado y compartir con mi hermano, con mi hermano. No nos está hablando, hermanos, de que solamente en ese momento yo voy a venir y voy a estrechar su mano, darle un paso, un abrazo, un beso. Cuán importante, cuán bueno es habitar juntos, estando aquella persona frente o no enfrente de mí. Cuán importante es tener mi conciencia totalmente limpia. Cuán importante es que mi conciencia esté totalmente limpia y exprese el sentimiento hermoso de que yo me preocupo por mi hermano, por mi hermano. Escuchando la plática al inicio de lo que ha sucedido. Hoy puedo estar aquí con ustedes, hoy pueden ustedes estar ahí, escuchar esos hermosos cantos, esos saludos, esas risas. Mañana, hermanos, no sabemos. Salomón lo dice, no te jactes del día de mañana. No sabemos si vamos a estar. Y de repente vamos a quedar nosotros en nuestro corazón con ese deseo de querer compartir con un hermano, con una hermana. De repente voy a querer ver pasado con algún hermano o una hermana momentos hermosos. No lo sé. ¿Acaso soy yo guarda? ¿O es mi obligación? Responde Caín. ¿De mi hermano? Muy mala, pero muy mala respuesta, hermanos. No es esa la respuesta que el Eterno quiere escuchar nosotros. Yo quiero que hagamos conciencia. Quiero que nos imaginemos que el Señor nos está preguntando, ¿qué sabes de tu hermano? ¿Qué sabes de tu hermana? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué problema estará pasando mi hermano? ¿Qué problema estará pasando mi hermana que yo no lo sé? No solamente puede estar pasando un problema económico, salud, emocional, moral,
De repente, hermanos, con un mensajito yo puedo levantar el ánimo de aquella persona. De repente, con un mensaje, con una llamada, yo puedo venir y totalmente cambiarle, darle un giro a la situación en que aquel hermano o aquella hermana está pasando. Muchas maneras de nosotros expresar el amor a mis hermanos, a mis hermanas. Muchas formas de venir y yo hacerme presente con. Cuán importante, hermanos, es que reparemos en esa pregunta que el Eterno le hace a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Mire qué dice en la carta de los Gálatas capítulo 6, hermanos. Qué importante, hermanos, lo que nos está diciendo, hermanos, en esta partecita. Verso 2. Vamos a leer del verso 1, hermanos. Hermanos, si veis que alguien ha caído en algún pecado, vosotros que sois espirituales, debéis ayudar a corregirse o a corregirle, pero hacedlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que también él, mire qué importante esto, hermanos, no sea también que él sea puesto a prueba. Qué importante, hermanos, esta partecita. Y volvámoslo a leer, hermanos. Hermanos, si veis que alguien ha caído en algún pecado, vosotros que sois espirituales, debéis ayudarle a corregirse, pero hacerlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que también él sea puesto a prueba. Verso 2. Ayudaos mutuamente a soportar las cargas y de esa manera cumpliréis la ley de Cristo. Qué hermoso lo que nos dice aquí este pasaje. O sea, estaríamos cumpliendo la ley o parte de la ley al hacer este papel. ¿Cómo ignoramos a veces nosotros, hermanos, cómo podemos cumplir la ley de nuestro Señor? Y de una manera fácil podríamos decirlo. Imagínense, hermano, haciendo qué cosas podríamos estar nosotros cumpliendo la ley de Cristo, la ley de nuestro Mesías. Simple y sencillamente con ayudar a mi hermano. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, hermano, ¿sabemos nosotros la carga que lleva mi hermano? ¿Estoy yo al tanto de cuán pesada es la carga que lleva mi hermano? Mi hermano? ¿Lo sé o lo ignoro? Y de repente, hermano, yo puedo saber qué pesada es la carga que está llevando mi hermano o mi hermana. De repente, hermanos, me doy cuenta, hermanos, que ese hermano o esa hermana está pasando una situación totalmente calamitosa. Vuelvo a repetir, no solamente económicamente, moral, espiritual. De repente ahí pasando tiempo y no sabemos de cómo está mi hermano. ¿Cómo cumplir nosotros la ley de Cristo? Muchas veces nosotros pensamos que cumplir la ley del Eterno es solamente yéndonos allá capítulo 20 de Éxodo y leer esos mandamientos que están ahí, son los que nosotros tenemos. Imagínense cómo nos dice aquí.
Pero llevando nosotros las cargas los unos a los otros, ayudándonos unos a los otros, estaríamos cumpliendo nosotros, hermanos, con algo de la ley. Ojalá, hermanos, que en nuestro corazón, en nuestra mente, lograra quedar esa chispita, esa gotita, ese poquito de preocupación en mis hermanos. Que sea yo un poco el motor para poder hacer que aquella persona avance, que dé un paso hacia el frente. Mira lo que dice el libro. Vamos a leer la carta de Timoteo, hermano. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, hermanos. Vamos a leer capítulo 5. Mire qué importante, hermanos, lo que dice esta recomendación que le da Pablo a Timoteo. Verso 8, hermano. Capítulo 5 y el verso 8. Quien no se preocupa de los suyos, mire qué importante, hermano. Quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia, hablando de la familia espiritual, ha negado la fe. Y es peor que los que no creen. Hermanos, este verso, por ahí se dijera qué cachetada nos está dando. Revés y derecho. Pongámosle mucho cuidado, hermano. Verso 8. Quien no se preocupa de los suyos, ha negado o está negando lo que es la fe. Y es peor que los que no creen. Hermanos, muchas veces nosotros podemos venir y criticar a personas que no están en la congregación, a personas que podríamos decir no tratan de practicar la ley, obedecer la ley, cumplir la ley. Pero mire cómo la estaríamos nosotros quebrantando. Dice, hermanos, volvámoslo a leer. Quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia ha negado la fe y es peor que los que no creen. Y mire lo que dice el verso 9. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años y no hacer tenido sino un solo esposo. Debe de ser conocido por el bien que ha hecho. Se ha criado bien a sus hijos y ha sido amable con los que llegan a su casa. Si ha lavado los pies a los creyentes y si ha ayudado a los Vuelvo, hermanos, a la pregunta que el Eterno le hizo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Tendríamos nosotros ese valor de decir acaso soy yo guarda, cuidador, o es mi obligación estar pendiente de mi hermano, de mi hermano? ¿Acaso yo debo de estar pendiente de ellos? ¿Por qué? Para finalizar, hermanos, mire lo que dice el salmista. Capítulo 69. Salmo capítulo 69. Mire qué importante lo que dice aquí. Salmo capítulo 69 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo del agua y me arrastra la corriente. Verso 3. Ya estoy ronco de tanto gritar, la garganta me duele.
Mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Y leamos el verso 8. Soy como un extraño y desconocido para mis propios hermanos. Muchas veces, hermanos, esta frase ha pasado por nuestra mente, por nuestro corazón. Soy como un extraño. No solamente un hermano, no solamente una hermana ha entrado a la congregación, a la iglesia, al templo, como llamemos, hermanos, y entre hermanos, y han habido personas que ni siquiera un paz reciben. Muchas veces entran y solamente lo único que hacemos es mirarlo. No somos dignos de levantarnos y darle un saludo. Y mucho peor, hermanos, cuando llega alguien por primera vez. Tenemos la costumbre de quedarle mirando y nada más como un extraño, donde yo puedo levantarme, mi amado hermano, paz, bienvenido, está en su casa, dónde vive, cómo está, puede facilitarnos su número de teléfono, puede darnos su dirección, quiere que le visitemos. Esa persona muchas veces, hermano, y se ha dado porque lo he visto. Llega a la congregación y así como llega, se va. Surge la pregunta, ¿regresará ese hermano? ¿Regresará ese hermano? Hermano, no regresa, porque carecemos de amor, hermano. El amor es como un misil, hermanos, es como una bomba. El amor, hermanos, es lo más fuerte que hay y que debemos de tener nosotros. En cierto momento una persona dijo, no conozco a un hombre enamorado que tenga miedo, no conozco a una muchacha enamorada que tenga miedo. Podemos caminar el trayecto que caminemos a medianoche o a la hora que sea, lo más peligroso. Si yo estoy enamorado de una joven, yo cruzo ese camino, voy y regreso feliz. Pablo lo dijo allá en Corintios, todo va a desaparecer, pero menos el amor. Y por el amor todo lo puedo. Mis hermanos, ojalá la respuesta de nosotros, si el Señor nos preguntara dónde está tu hermano, dónde está tu hermana, sea muy distinta a la respuesta que dio Caín. ¿Acaso soy yo guardián o acaso debo yo de preocuparme por mi hermano o por mi hermana? Cuidado con esa respuesta, mi hermano, mi hermana. Que sea totalmente distinta, que sea totalmente diferente. Paz, hermanos. Feliz sábado a todos.